Hola, en este video vamos a hablar sobre el control de lectura que se realizó para la guía 2, los datos y la toma de decisión en la arquitectura de datos de la materia de arquitectura de sistemas de información. Las lecturas que realizamos en la guía 2 son sobre los libros de Sistemas de Tecnologías de la Información en las Organizaciones, capítulo 4, y el Manager Information System, capítulo 6 de Laudon. Ok, la primera pregunta nos plantea qué problema puede resolver una buena administración de los datos en una organización. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que una buena administración de los datos nos va a permitir reducir la redundancia que existe entre los datos por las posibles múltiples fuentes de información. Entonces, con una buena administración podemos reducir la redundancia y también nos permite reducir las inconsistencias que podamos tener en la información que se genera al tener múltiples fuentes de datos. Otra eh, problemática que podemos resolver es la dependencia de los datos de un programa. O sea, que los datos solo funcionen en un programa o una aplicación y que cuando vayamos a hacer un cambio en la aplicación o en los datos que utiliza esa aplicación, pues nos lleve una cantidad de actividades para garantizar que el cambio sea fructífero y no empecemos a tener nuevamente los problemas de redundancia e inconsistencias. Otro problema que podemos resolver es la inflexibilidad, la imposibilidad de poder cambiar algo. Es esa la inflexibilidad, entonces poder cambiar algún dato porque está atado a algún programa, por ejemplo. También uno de los problemas que se benefician con tener una buena administración es que reducimos los problemas de seguridad. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al tener mejor administrada los datos resguardados, organizados, evitando la redundancia, tenemos un mayor control y eso se ve beneficiado en la seguridad. Y el otro problema que podemos resolver es el problema de disponibilidad de los datos o de la información. Al tener una buena administración de los datos podemos garantizar que podemos tener una disponibilidad de los mismos en el momento en que lo requiramos, cuando lo requiramos y sin ningún tipo de obstrucción a la entrega de los datos. Ok, la siguiente pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son las capacidades necesarias que debe desarrollar una organización para el desarrollo de información de valor para la organización? Entonces, como al principio, la primera pregunta que hablamos fue de los datos. La capacidad o una de las capacidades que debe desarrollar la organización es poder contar con un sistema de gestión de bases de datos o un DBMS. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para resolver muchos de los problemas que estábamos hablando con los datos, pero también nos da unos beneficios como poder centralizar los datos y nos permite una mayor gestión o una mayor habilidad para tener una gestión de los datos. ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos una única fuente de información o una única fuente donde podemos obtener los datos y una forma de donde los datos pues obviamente deben ser datos eh, coherentes a las necesidades o información coherente a las necesidades de la organización. Si la organización necesita un dato de sus clientes que los pueda tener porque ya lo tiene en un sistema, en una base de datos centralizado, no lo tiene difuso en otras bases de datos, distribuido y que pues obviamente lo que hablamos en la pregunta anterior o en la respuesta que dimos en la pregunta anterior, que no esté, que haya redundancia o ese tipo de cosas. Precisamente, ¿qué nos facilita? Nos facilita la redundancia, las inconsistencias entre los datos. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que las bases de datos o los motores de base de datos que podemos tener son los motores de bases de datos
relacionales son aquellos que utilizan tablas, atributos, atributos de conexión, eh, la normalización que se le realiza a los datos, pues todo eso en un sistema de base de datos, esa capacidad que tienen los motores de base de datos relacionales, pues permiten hacer consultas y obtener la información que la empresa requiere. Pero también existen otros tipos de bases de datos como las no relacionales, donde la información no es estructurada o no es tan homogénea, sino es heterogénea desde el tipo de las fuentes hasta el tipo de información que se guarda. Pero mientras esté enmarcada como un motor de base de datos, pues podemos tener esta capacidad para poder obtener la información que queremos o la información que quiere la organización. Uno de los aspectos también claves y es la capacidad, al tener organizada la información en un motor, es la seguridad que vamos a darle a estos datos, a la información que generamos desde estas fuentes de datos, que es nuestra base de datos, sea relacional o no relacional. Y pues al final la información y los datos es uno de los activos más importantes dentro de las organizaciones. La siguiente pregunta que vamos a abordar es, ¿qué herramientas tecnológicas pueden apoyar el desarrollo organizacional y la toma de decisiones en la organización? Entonces, tenemos que hablar primero que en la actualidad existe una gran cantidad de datos que puede tener una organización por las fuentes de datos que tienen sus clientes, sus proveedores, los mismos procesos que genera sus sistemas de información internos. Y estos datos pueden ser estructurados, no estructurados, semiestructurados. Entonces, hay que buscar herramientas que le permitan a la organización poder tomar o poder generar toma de decisiones a partir de la información que posee en sus bases de datos y que pueden ser estructurados o no estructurados. Entonces tenemos una gran variedad como los data warehouse, los data mart, el Hadoop, la computación en memoria, plataformas de analítica, data mining. ¿Qué hacen todas estas herramientas? Dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en la organización, del tipo de procesamiento de información que necesitamos y de los objetivos que se quieren alcanzar con respecto a la información que se va a procesar, podemos utilizar unos u otros. Podemos utilizar, por ejemplo, un data mining a nivel de páginas web para conocer los accesos o el comportamiento de las personas que acceden a la página web con respecto a productos, servicios, cantidad de tiempo. Podemos utilizar un data warehouse a través de herramientas OLAP, donde podemos en múltiples dimensiones generar informes para la toma de decisiones. Cuando digo múltiples dimensiones es, por ejemplo, una consulta que nos genere una información donde podemos ver información en el tiempo de los clientes y los productos consumidos. Entonces tenemos tres dimensiones: tiempo o la fecha que podríamos llamar, el tipo de producto o el producto y los clientes, tipos de clientes, y esto lo podemos empezar a manejar. Y esta información al final se va a generar en gráficas que va a poder permitirle a la dirección de una empresa tomar las mejores decisiones. La siguiente pregunta que vamos a abordar es ¿por qué es necesario desarrollar e identificar políticas de tratamiento de datos para el manejo de la información producida en una organización? Entonces, digamos que en este punto estamos abordando algo muy asociado a la seguridad, pero más que la seguridad es sobre la forma en que se gobiernan los datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a hablar sobre políticas y procedimientos para gestionar los datos. Entonces, necesitamos desarrollar políticas que nos permitan gestionar los datos. Dentro de, dentro de esas políticas o procedimientos deberíamos incluir, por ejemplo, cosas como el modelo de los datos, las tecnologías de base de datos. También tenemos que considerar el gobierno de datos, o sea, donde se define quién accede, cómo accede, para qué accede a la información que está construida en la base de datos. Ahí también podemos hablar sobre lo que es el mantenimiento de los motores de base de datos, la distribución y el uso de la información. Entonces,
tenemos que tener claro que esto nos permite es la gestión, o sea, tener políticas nos permite la gestión de la información que al final va a utilizar la organización. ¿Qué nos permite el gobierno de datos? También nos permite tener algo como manejo de estándares de los datos en la empresa, el diseño de los datos, perdón, no de los datos, el diseño de las bases de datos en los cuales se va a almacenar los datos. Esto es importante porque dependiendo del diseño va a también depender la forma en que se consume, quién los consume y también nos va a permitir reducir lo que hablábamos en el primer punto, las inconsistencias, redundancias de la información en las bases de datos o de los datos dentro de las bases de datos. Y algo que hay que tener en cuenta son los procesos de seguridad, pero más seguridad no tanto hacia el acceso, sino al garantizar que la información esté resguardada de la mejor forma en la base de datos, haciéndole calidad a los datos, haciéndole limpieza a los datos, que esto también es importante, y llevando auditorías de los datos. Quién accede, en qué momento, cómo accede y quién, cómo, cuándo los modifica estos datos. Por último, vamos a hablar o nos piden describir un ejemplo en que la información permite realizar la toma de decisiones adecuadas para el desarrollo de una ventaja competitiva. Acá, bueno, cuando hablan de ventaja competitiva, muchas pensaríamos que es una ventaja a nivel entre empresas, pero me gustaría hablar de un tema relacionado con mi trabajo. Yo trabajo en una EPS, trabajo en el área, en la gerencia de tecnología. Y allá en la EPS hay algo que se llama las enfermedades de alto costo. Creo que muchos hemos escuchado, pues las enfermedades de alto costo, como bien lo dice su nombre, son enfermedades que le generan un alto costo al sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo o mediante el, el manejo de la información que tiene la EPS de sus afiliados, se está buscando reducir esa brecha en las enfermedades de alto costo. ¿Pero cuál brecha? La brecha entre la generación de la enfermedad y el costo que ésta conlleva. En otras palabras, una enfermedad de alto costo, como su nombre lo dice, son de alto costo. Un ejemplo es el cáncer. Entonces, al hacer análisis de los datos, de toda la información que se tiene de los pacientes, lo que se busca es encontrar en sus primeras etapas, por decirlo de alguna forma, o generar campañas de prevención donde se le diga a las personas, mire, tenga cuidado con estas cosas, por ejemplo, con el asbesto, o las personas que trabajan en la minería, hay que hacerle seguimiento porque pueden generar cáncer de pulmón, o aquellas personas que superan los 50 años porque pueden generar cáncer, hombres cáncer de próstata, entonces hacerle seguimiento. ¿Qué permite todo ese análisis? Encontrar cuáles son las personas más propensas, en qué rango se encuentran, a qué localidades o a qué sectores del país pertenecen y empezarles a hacerle desde la prevención hasta los primeros manejos de la enfermedad. Porque esto que conlleva, como su nombre dice, vuelvo a repetir, enfermedades de alto costo es si se logra hacer una prevención, eso conlleva la disminución de las personas que se puedan enfermar. Pero también si se detecta la enfermedad en sus etapas tempranas, es más fácil reducir su tasa de mortalidad y también el costo. Entonces, al final, la conclusión es que para las enfermedades de alto costo se tiene dos beneficios al hacer un buen manejo de la información para la toma de decisiones. La primera es poder identificar esos sectores donde están la población que puede ser vulnerable. Segundo, pues puede mejorar la, 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 el estándar de vida de esas personas que puedan llegar a estar enfermas. Pero tercero, reduce los costos, porque obviamente va a ser mucho menos costoso practicar una serie de exámenes de un tratamiento temprano que llevar a una persona que ya lleva en sus fases terminales por no hacerle seguimiento una enfermedad como estas que hablamos, enfermedades de alto costo. Bueno, muchas gracias por escuchar este video. Hasta luego.